Hola, ¿cómo están? Apreciados alumnos y alumnas de la Universidad Nacional del Este, Facultad de Filosofía, sede Santa Rita. Un gusto nuevamente compartir con ustedes esta jornada, aquí en nuestro reencuentro, en nuestra clase número 8, correspondiente al año lectivo 2020. En la asignatura Promoción de la Salud Mental, espero que todos estén bien y de esta manera entonces iniciamos nuestra clase virtual. Bien, hoy tenemos como tema reducción del daño, que es un factor de cambio en el campo de tratamiento y rehabilitación de la drogodependencia o dependencia de las drogas. Lo menciona Remo Pompey. Bien, es importante hablar aquí desde que las primeras acciones de reducción del daño se remontan a inicios del siglo XX aproximadamente. Sin embargo, no fue hasta 1973 cuando el Comité de Expertos en Adicciones de la Organización Mundial de la Salud recomendó las políticas de reducción del daño como una alternativa viable para el control del consumo de drogas y de sus consecuencias. No obstante, como introducción, entonces los programas de reducción del daño están salvando vidas entre las personas que se inyectan drogas. Desgraciadamente, no todos los que necesitan estos servicios pueden acceder a ellos. Las personas que se inyectan drogas están entre las poblaciones eh, clave de mayor riesgo de contraer o transmitir el VIH, y sin embargo también son los que tienen menos acceso a los servicios de prevención, atención y tratamiento del VIH, porque se les estigmatiza y criminaliza por consumir drogas. Bien, ahora, ¿qué es reducción del daño? Seguramente nos estaremos preguntando o se estarán preguntando ustedes. Aquí menciona, para ir entendiendo mejor, que la reducción del daño o reducción del daño es una estrategia de intervención en drogodependencia y en otras conductas que conllevan riesgo para la salud, como por ejemplo aquí tenemos la prostitución, prácticas sexuales de riesgo, etcétera. Que entendiendo que existen personas que desarrollan estos comportamientos y que no van a dejar de hacerlo. Estamos hablando de la adicción, ¿verdad? Pretende reducir los riesgos asociados a los mismos, riesgos tales como la transmisión de enfermedades de transmisión sexual o transmisión de enfermedades infecciosas por la vía de consumo de droga empleada, riesgos de sobredosis, etcétera. El enfoque de reducción del daño está basado en un fuerte compromiso con la salud pública y con, como menciona aquí, con los derechos humanos, con el fin de beneficiar tanto a las personas que utilizan la droga como también sus familiares y la comunidad en sí. Bien, es importante mencionar aquí que la reducción del daño se opone a los perjuicios infligidos a personas consumidoras de drogas en nombre del control y la prevención del consumo de drogas y promueve las intervenciones que respetan y protejan, en este caso, los derechos humanos fundamentales, ¿verdad? Bien, vamos avanzando. ¿Cuáles son sus principios? En los países donde el uso de sustancia por vía inyectable es más prevalente que el nuestro, el aumento del SIDA entre la población de usuarios de drogas permitió la adopción de modelos de reducción de riesgo de daños, y esto funciona y esto se fundamenta en base a dos principios: el pragmatismo y el humanismo. Bien, y aquí justamente vamos a desglosar y comprender un poquitito dentro de lo que viene a ser el pragmatismo. Dentro del pragmatismo sabemos que es una concepción filosófica acerca de la verdad y depende de su uso en la acción. La verdad se fundamenta en la experiencia, es un enfoque ya resumido lo que es el pragmatismo en sí, ¿verdad? Mientras tanto, el humanismo considera la alta tolerancia, que es la clave de la reducción del daño. La estructura se debe adoptar a los usuarios, el encuadre debe ser postergado frente a la priorización de la alianza
terapéutica. Bien, y aquí vamos a observar lo que viene a ser los objetivos que persigue justamente reducción del daño. Bien, la eliminación o reducción del consumo de drogas inyectables. Reducción del riesgo de sufrir sobredosis o de adquirir o transmitir enfermedades tales como el VIH, hepatitis B o C, infecciones bacterianas y las infecciones de transmisión sexual, como también persigue disminuir la mortalidad, la morbilidad y mortalidad, posible reducción de las conductas sexuales de riesgo, menor participación en actividades delictivas, como también mayor estabilidad familiar y posibilidad de obtener y conservar un empleo. Entonces viene a ser los objetivos fundamentales de reducción del daño. Bien, vamos avanzando más. Bien, reducción del daño justamente tiene como planteamiento la base que es justamente el uso de drogas en una realidad con la cual tenemos que aprender a convivir. Sabemos perfectamente que esta problemática está vigente a nivel mundial, entonces es lo que plantea reducción del daño, ¿verdad? Reconoce. Ahora, es conveniente entonces acercarse a los usuarios donde estos se encuentren. Es justamente muy importante para que se pueda trabajar. La intervención implica establecer una jerarquía de objetivos prioritarios idealistas y la participación de los usuarios se incentiva para poder sustentar la responsabilidad colectiva. Bien, aquí podemos plantear un dato no menor que vendría a ser una de las políticas de reducción del daño en base a intervenciones y cobertura y efectividad, que el consumo de drogas por vía parenteral o inyectable se ha descrito en 158 países o regiones y y se estima que existen 15.9 millones de personas que se inyectan droga en el mundo. La política de reducción del daño se ha centrado en este colectivo y en los últimos 30 años se ha desarrollado diferentes políticas que han sido implantadas en distintos grados y con diversa cobertura alrededor del mundo. Entonces, un dato muy importante que aquí podemos eh, destacar, ¿verdad? Bueno, vamos avanzando. Existen también críticas desde el modelo de reducción del daño a los programas de rehabilitación hoy día. Entonces mencionan de que son demasiado exigentes, no aplicables a la realidad y de la mayor parte de los dependientes, escasa capacidad de alcanzar y retener los usuarios más vulnerables en razón de la rigidez en particular y la exigencia de abstinencia y en los requisitos de acceso. Bien, ¿cuáles son los servicios de base que ofrece reducción del daño? Bien, evaluación y orientación, desintoxicación, urgencia psicosocial disponible, servicios residenciales que permiten una separación momentánea del medio o una solución en situación de crisis, ¿verdad? Bien, y aquí tenemos un ejemplo para dimensionar y comprender mejor los ejemplos de intervenciones para reducción del daño. Bien, aquí tenemos, eh, bien, y menciona justamente aguja y programas de jeringa. En esto podemos destacar como por ejemplo el intercambio de jeringuillas, que consiste en la distribución de material estéril para la inyección. Bien, habitualmente se distribuye jeringas, filtros, agua destilada, con el fin de que justamente haya conciencia en la utilización, ¿verdad? Bien, y esto generalmente se eligen puntos fijos especializados como centro de atención primaria, la salud,
podría ser en las farmacias, prisiones y máquinas expendedoras o, en este caso, dispositivos móviles, bien como furgonetas de intercambio o agentes de salud, lo que muchas veces en otros países se está haciendo, se les asiste justamente a los adictos con estas agujas y se les enseña con relación a su uso, ¿verdad? Bien, y también tenemos aquí en segunda instancia la prescripción de medicamento sustituto, por ejemplo, terapia de sustitución de opiáceos, ¿verdad? Prevención de sobredosis, se trabaja en prevención, se habla con ellos, entrenamiento de primera ayuda, cuarto de consumo de drogas, intervención de rutas transitorias y enlace y educación entre pares. Entonces aquí hay que destacar que muchas veces los propios adictos, los propios consumidores, una vez que ya sean expertos, se ofrecen como voluntarios a fin de ayudarle a los otros compañeros que tienen el mismo problema, ¿verdad? Bueno, perfecto. Vamos avanzando. Aquí tenemos el otro punto. La filosofía de intervención de reducción del daño. Si se adopta la reducción del daño como filosofía de intervención, hay que tener en cuenta que este desarrollo fundamentalmente se desarrolla fundamentalmente en el ámbito de la salud pública y tiene que ser adecuado al contexto de rehabilitación. Bien, y aquí hablando justamente de lo que viene a ser rehabilitación, también es importante señalar de que hoy día ya existen en muchos países salas de consumo supervisado que vendría a ser, son instalaciones generalmente integradas en centros sociosanitarios de baja exigencia, en la que se permite el consumo de droga por vía inyectada o fumada. El consumo se realiza, en este caso, bajo medidas higiénicas adecuadas y hay una supervisión por parte del personal sanitario que está formado en el tratamiento de sobredosis y otras consecuencias agudas ocasionadas por el consumo de drogas, ¿verdad? Bien, en el año 2014, por ejemplo, estaban activas 88 salas de consumo supervisado en diferentes ciudades de 8 países, como por ejemplo Alemania. Allí tenemos Australia, Canadá, Dinamarca, España, Noruega y Países Bajos, como de repente Suiza, ¿verdad? Bien, a modo de destacar un poquitito que es algo muy importante en base al avance que se está teniendo en reducción del daño, en esta filosofía que es muy importante. Bien, vamos avanzando. Reducción del daño, entonces, justamente en su función original, en su formulación original, se interesa poco a la relación existente entre el individuo y las sustancias y no busca modificarla. Ante todo, propone a los usuarios adoptar las medidas que le permitirán reducir el impacto de los efectos del uso, perspectiva programática, ¿verdad? En el contexto de rehabilitación, de reducción del daño, se debe interpretada como un paradigma clínico. Hay que considerar que se aplica en un contexto de rehabilitación, o sea, en el ámbito clínico, ¿verdad? Donde nos esperamos que contribuya a generar cambios duraderos en las perspectivas dependientes. Muy bien. Y de esta manera vamos a ir cerrando lo que ven a ser reducción del daño con una conclusión que el enfoque de reducción del daño nos enseña a aceptar toda mejoría en la situación de las personas dependientes como un resultado legítimo y válido en sí mismo. Esto sin olvidar que nuestra misión rehabilitadora nos invita a tener en cuenta que el objetivo de muchos sigue siendo llegar a liberarse de su dependencia a través de la abstinencia o de otra forma. Entonces, una de las políticas fundamentales de reducción del daño es que todos logren llegar a la rehabilitación. Entonces, no obstante, se trabaja de esta manera, eh, reduciendo el daño y de esa manera se va llegando al objetivo planteado, y en este caso llegar a la rehabilitación. Muy bien, de esta manera entonces cerramos nuestra clase correspondiente a la clase número 8 del año electivo. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.